Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ahí. Oremos al Señor y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, mi gran Rey, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor, pues eres amoroso, eres misericordioso. Tú tienes, Señor, planes trazados para cada uno, Señor, de tus hijos. Y hoy, Señor, te pedimos que cumplas esos propósitos, que nos muestres, Señor, tu voluntad para cada uno de nosotros. Pues queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Queremos ser ministrados, Señor, a diario por ti, mi amado Dios. Guíanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de esta oportunidad es la predicación de Felipe en Samaria. Si recordamos un poco, cuando hablábamos del capítulo número 1, decíamos que el versículo número 8 es como una parte central en el libro de Hechos, porque ese versículo nos marca como de una manera bosquejada la forma como el mensaje va a transcurrir o a diseminarse en todo el resto del mundo conocido de ese tiempo. El propósito de Dios era que su iglesia fuera empoderada, que su iglesia fuera llena del poder del Espíritu Santo. Ese era el deseo de Dios. Y por eso les había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esa era la garantía, eso era como lo que les iba a ellos a garantizar el poder ser eficaces en la obra evangelizadora. Creo que no está de más el volver a recalcar que el propósito principal del bautismo del Espíritu Santo es dar poder para testificar de Cristo. Por supuesto que hay mucho más que eso, ¿verdad? Hay dones espirituales, hay fruto del Espíritu y hay tantas cosas preciosas que un creyente puede disfrutar cuando es lleno del Espíritu Santo. Pero la principal función o la principal razón de ser lleno del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Si nos volviéramos una iglesia bulliciosa incluso y poder quizás ser alegres adentro de este lugar y alegrarnos y gozarnos y todo eso, pero si no evangelizamos, si no le hablamos a otros de Cristo, sería casi por gusto. ¿Por qué razón? No por gusto porque usted no se va a salvar, sino más bien todos los que estamos acá, si de verdad hemos creído en Cristo, de seguro que el día que Cristo venga nos vamos con Él. Pero ¿qué de las otras personas? ¿Verdad? De nada serviría que nosotros pues hiciéramos muchas cosas, ¿verdad? Muchas piruetas o cosas, ¿verdad? Que nosotros hiciéramos acá, pero si nuestra boca está cerrada allá afuera, si somos enojados y no hablamos, no saludamos ni siquiera a las personas, hermanos, entonces estaríamos por un mal rumbo. No estoy diciendo que así somos, solamente quiero dejar sentado que
Ese es el propósito del bautismo del Espíritu. Entonces el Señor les dijo, quédense en Jerusalén. Y sabemos, ¿verdad?, que esperaron 10 días orando al Señor, pidiendo que se cumpliera lo que Él les había dicho. Y al lapso de 10 días, dice la Biblia, que ocurrió lo que todos sabemos. El capítulo 2 de Hechos, cómo fue ese momento de la primera vez que el Espíritu Santo descendió de una manera colectiva a muchas personas, y fue un evento pues no único, sino un evento muy maravilloso, porque eso se repitió constantemente en el libro de los Hechos y tiene que ser una realidad también en nuestros días. Entonces, esa iglesia, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor dijo, ustedes me van a ser testigos. Cuando hayan recibido el poder del Espíritu Santo, me van a ser testigos. ¿Seremos nosotros esos testigos del Señor? ¿Nos atrevemos a contestar, hermanos? Si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, nosotros también debemos ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, que es la capital de Israel, en toda Judea, que es la región un poco más céntrica, y luego dice, en Samaria, más al norte, un poquito más arriba de Jerusalén, y después dice, hasta lo último de la tierra. Hasta hoy hemos visto la parte de la predicación en Jerusalén, pero a partir de esta persecución que se lleva a cabo después de la muerte de Esteban, propició que el mensaje se difundiera en toda la región de Judea. Y luego, como vemos en el mensaje de hoy, en Samaria. Este mensaje nos va a ocupar por lo menos unas tres sesiones. Esta es la primera. En la siguiente vamos a ver cómo los apóstoles, cuando oyeron lo que había ocurrido en la ciudad de Samaria, enviaron a alguien. Es como la iglesia central, como Jerusalén era la iglesia central en ese momento. Cuando oyeron lo que estaba ocurriendo en otra ciudad, y que por cierto para ellos era extraña esa ciudad, enviaron a los líderes que ellos tenían para ver qué era lo que sucedía, para confirmar si de verdad era real ese mover o qué pasaba. Entonces, esta predicación en Samaria tiene algunos elementos, y yo lo primero que quiero que veamos es que los creyentes fueron esparcidos con motivo de la persecución que hablábamos en el mensaje anterior. Si retomamos el versículo 1 del capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Quiero que su mente retroceda en el tiempo y piense que esa iglesia de Jerusalén era la única que existía en ese momento. La iglesia comenzaba, la iglesia crecía, decíamos, pero esa iglesia de Jerusalén hasta el momento es la única que había. Y la persecución se desata. Ya Dios lo había dicho, ustedes me van a ser testigos, pero por las buenas no habían querido. Una iglesia que se vuelve cómoda, hermanos, una iglesia que se vuelve bien tranquila, ¿verdad? En el lugar que está, espacioso, bonito puede ser, ¿verdad? Pero si se vuelve muy cómoda y no cumple con la función que Dios le ha delegado, Dios podría llegar a permitir que ocurra una situación difícil para ver de que el mensaje pueda correr. Yo creo que nosotros deberíamos ser personas sabias y pedirle al Señor que Él nos permita poder abrir nuestra boca y hablar de Cristo a otras personas. Por las buenas, ¿verdad? Por las buenas. Porque por las malas siempre se va a cumplir el propósito de Dios, pero nosotros somos los que vamos a sufrir. Entonces dice que se desata la persecución, y con motivo de eso, dice que todos salieron por diferentes lugares. Esa persecución que a los cristianos les estaba afectando en ese momento, dice que propició que ellos salieran de Jerusalén, de su lugar de confort, de su lugar cómodo, y tener que ir a toda la región un poco más amplia, a Judea, y luego dice incluso hasta la parte de Samaria. Ahí se estaba cumpliendo lo que el Señor les había dicho. Ustedes me van a ser testigos, ustedes van a proclamar, ustedes van a hablar del mensaje. Tuvo que venir ese momento de la persecución. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Oiga lo que dice el texto. Si alguien va con una aflicción, yo creo que lo primero que piensa es el peligro de muerte. Si alguien va amenazado y le dicen, si te alcanzo, pues te mato o por lo menos te meto a la cárcel, lo primero que va pensando es en su vida. Pero en ese momento de dificultad, los apóstoles, de seguro el Espíritu Santo los ha de ver inquietado y de seguro ellos han de haber dado o tenido en cuenta de que Dios ya les había dicho antes que ellos tenían que llevar el mensaje de salvación. De modo que aunque ellos iban sufriendo, aunque ellos iban, me imagino, pensando en que si los agarraban, de seguro que iban a la cárcel, o si les iba peor, podían morir. Pero en eso, aunque había angustia, aunque había aflicción, ellos siempre hablaron de Cristo. Porque ese versículo 4 dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. No solamente dice que iban huyendo, no solamente dice que se iban escondiendo, dice que iban anunciando el evangelio. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en dificultades? Pensémoslo. Cuando tenemos una enfermedad o cuando hay una amenaza o cuando tenemos un problema, pero que es grave el problema, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente pues nos conmiseramos a veces o podemos incluso hasta alejarnos del Señor, podemos quizás hasta renegar de Dios, pero eso no es lo que la palabra enseña. La palabra de Dios nos enseña hoy que lo mejor que podemos hacer en los momentos de dificultad es reflexionar en nuestra vida para con Dios. No debemos dejar pasar las cosas a la ligera. No vamos a llegar al punto tampoco de decir que si a usted le viene una enfermedad o que si a usted le viene un problema es porque está mal con el Señor. No es eso, porque eso sería enseñar mal. Pero sí hay que decir, hermanos, que Dios puede permitir en algunas oportunidades que atravesemos un momento de dificultad para cumplir un propósito en nuestras vidas. Piénselo en eso. Si no es ahora, si usted está bien, si usted dice, yo no tengo ningún problema, gracias al Señor. Pero cuando enfrente una dificultad, piense esto. ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? ¿Será que hay algo que yo tengo que hacer? ¿Será que ya me lo mandaste a hacer y yo no lo he hecho? ¿O cuál es la obra que tú quieres que yo haga? ¿O qué es la influencia que yo voy a tener para con otras personas? Yo creo, hermanos, que a pesar de la dificultad, que a pesar del momento duro que se pueda estar viviendo, aún así, el Hijo de Dios, el que de verdad está en la sintonía con el Espíritu, le digo que aunque esté llorando, aunque pase un momento de dificultad, pero siempre va a meditar en que Dios es mucho más grande que ese problema. Porque eso es lo que nos mantiene. Yo estoy seguro que los que han atravesado aquí, familias incluso que han atravesado momentos difíciles, lo que los mantuvo es su fe, la fe. Porque hay momentitos en los cuales, le digo, humanamente hablando, es como para tirar la toalla, es como para renegar incluso de Dios, pero nos ha mantenido la fe. Y yo digo que de esa forma es la forma como el Señor quiere que sigamos, porque eso va a garantizar que aunque venga la situación difícil, pero nosotros vamos a pasar hasta el otro lado y allá vamos a poder ver la obra terminada de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir, pero batallando? Estoy seguro y sería bueno acercarnos, ¿verdad?, a las personas que nosotros hemos visto que han atravesado un momento de dificultad y preguntarles, ¿verdad? Y usted, ¿cómo fue su experiencia? ¿Verdad? No para ser así como un poco incómodo, sino más bien para fortalecernos nosotros mismos, porque le aseguro que nadie mejor que esas personas para hablar del poder de Dios en sus vidas, sosteniéndolos en esos momentos difíciles. Porque si no se pasan las situaciones, a veces la vida cristiana se vuelve así, ¿verdad? Bien sin sentido, y la persona ni siquiera ve el accionar de Dios porque no tiene ninguna situación. Pero cuando se pasan las dificultades, ahí nos damos cuenta que tenemos un Dios que es todopoderoso.
Entonces dice que se desató la persecución y todos fueron esparcidos. Solo los apóstoles quedaron en ese momento en Jerusalén. Todos iban anunciando el mensaje de salvación. Por supuesto que han de haber ido afligidos, pero más con el deseo de poder comunicar la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero que veamos la predicación en Samaria. ¿Cómo fue ese momento cuando comienza el mensaje? Porque si ya había sido dicho por el Señor que el mensaje iba a trascender de Jerusalén, luego a Judea y después a Samaria, hay que pensar, ¿quiénes eran entonces los de Samaria? Quiero resumirlo de manera rápida. Se dice en los tiempos de Cristo que habían 3 regiones importantes en la tierra de Israel, algo parecido como nuestro país hoy. Usted sabe que está la zona occidental, la zona central y la zona oriental. Así se divide nuestro país. Y claro, hay varios departamentos en occidente, otros en el centro y otros en oriente. Solo que nuestro mapa, nuestro territorio es, ¿cómo se dice? Es de este a oeste. Así, ¿verdad? De oriente a poniente. Pero la tierra de Israel está de norte a sur. Es un poco más larga hacia arriba. Entonces la tierra de Israel se dividía en 3 partes. La parte sur, la de abajo, se le llamaba Judea. La parte céntrica se llamaba Samaria, ya un poco, claro, al norte. Y la parte más al norte, la que estaba en la parte de arriba, se llamaba Galilea. Por eso es que el ministerio del Señor se desarrolló en esas 3 partes, principalmente en el norte, en Galilea. Pero esta ciudad de Samaria, o este territorio de Samaria, porque dice que eran varias ciudades, Samaria era un territorio, no era una ciudad, era un territorio donde habían varias ciudades. Cuando vemos quiénes eran ellos, hay algo muy característico ahí. Porque en los tiempos de la deportación, retrocediendo en el tiempo, en los tiempos de la deportación de las 10 tribus del norte, cuando se dividió el reino para Asiria, dice que los asirios trajeron gente de allá y repoblaron la parte norte de Israel. O sea que la mezcla entre la gente de allá del imperio asirio con la gente de Israel del norte viene a dar como resultado lo que se llama Samaria, los samaritanos. Por eso los judíos, los del sur, consideraban a ellos como paganos, como gente de segunda. Y dice la escritura en el capítulo 4 del Evangelio de Juan que no tenían trato entre sí. Esa fue la plática del Señor Jesucristo con la mujer de Samaria. Y ya en su tiempo, pues vemos que el Señor no tuvo reparos. Si los demás tenían conflicto, el Señor no lo tenía. Yo creo que incluso en eso hay lecciones, hermanos, porque si usted ve que otras personas son conflictivas o hay personas que son menospreciadas incluso, nosotros no tenemos por qué menospreciar a nadie. El cristiano verdadero debe de aprender a amar a todas las personas. El Señor, aunque los samaritanos no tenían trato con los judíos, Él llega y platica incluso con una mujer. ¿Sabe por qué digo incluso con una mujer? Porque los hombres era raro verlos platicar con una mujer, peor alguien extraño. Pero el Señor entabló una plática con ella y su plática era con el afán de poder guiarla a la salvación. En esa plática el Señor pues dejó muy claro de que no había reparos o lugares en específico para adorar a Dios. No es en el templo de Jerusalén, no es en el monte Gerizim, porque ahí decían los samaritanos que era el lugar para ellos de adoración, sino más bien el lugar de adoración hoy, en estos días, sabemos que es el corazón del ser humano. Ya no importa si es allá en Jerusalén, ya no importa si es en Samaria, no importa si es en el centro de San Salvador o aquí en Santo Tomás, más bien nuestro lugar de adoración, nuestro altar es aquí. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, fuera todo tipo de controversias o que creer que nosotros somos más santos o que otros son más paganos. No, el mensaje central de Jesucristo es que Él quiere hacer obra en cada corazón de aquellos que de verdad le reciban como su Salvador. Entonces los samaritanos, pues era una ciudad
o una región bastante complicada, pero vemos que no escapaba al mover de Dios, ¿verdad? Y sus propósitos para con ellos. De modo que puedo decir, para resumir esa parte de quién eran los samaritanos, decir que después de que Cristo va a predicar, él también le dice a sus discípulos que deben ir. Hechos 1:8 nuevamente. Él dice que hasta allá debe de ir el mensaje. Entonces, pero ¿cuál era el mensaje de Felipe? Porque eso es lo que dijimos al iniciar esta parte segunda. ¿Cuál era el mensaje? Según el versículo 5, 8:5 de hecho, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice ahí? Les predicaba a Cristo. ¿A quién debemos predicar nosotros? A Cristo también. El mensaje, ustedes saben, los que cursan sus materias, los que pasan por la formación ministerial, sabemos que allá pues encontramos quizá un poquito más profundidad en el mensaje, en el conocimiento, en la investigación, pero no se nos debe de olvidar que la centralidad del mensaje que debemos predicar es predicar a Cristo. Eso es lo más sencillo. Y por eso a veces, hermanos, cuando uno ha estudiado un poquito, nos volvemos muy temáticos y personas que juzgamos y escudriñamos hasta lo último de los predicadores. No estoy hablando de acá, sino que cuando nosotros oímos a otros predicadores, se le puede meter en la mente a uno, ese mensaje no va así, ¿verdad? Ese mensaje va hacia esa. Podemos volvernos muy teóricos, ¿verdad? Muy ordenados en la forma de hacer las cosas, pero perdemos la esencia. Y algo de admirar en la función de los evangelistas, porque Felipe era un evangelista, es que ellos no se meten en problemas. Y vuelvo a citar, los que estudian saben que la característica principal de un evangelista es que su mensaje es sencillo. No le interesan las profundidades teológicas o profundidades doctrinales. Al evangelista le interesa que las personas oigan que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo pagó por los pecados de las personas allá y que solamente hay que aceptarle, hay que recibirle como Salvador, y de esa forma las personas pueden recibir el perdón de sus pecados. Mira el mensaje cómo es. Sencillo. No lo debemos complicar, mayormente cuando hay personas que no han conocido a Jesús. Incluso en la iglesia, si nosotros viésemos que vienen personas invitadas y tenemos un mensaje diferente, deberíamos de cambiarlo para que esas personas que han asistido puedan encontrarse con Jesús. Entonces dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Yo quisiera que vea el énfasis de esa forma de predicación para que veamos el énfasis. Versículo número 12. Claro, después vamos a pasar por ahí. Pero miren lo que dice el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué anunciaba él? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Eso es lo que él predicaba, el evangelio del reino. El evangelio del reino es el evangelio que salva. Y dice, a través del nombre de Jesucristo. No venimos a predicar denominaciones, no venimos a predicar de lo hermoso que es el pastor, no venimos a predicar de los líderes, no venimos a predicar que somos los mejores. No, debemos predicar de Jesucristo. Es el centro de nuestro mensaje, que hay que arrepentirse de los pecados, que hay que pedir perdón al Señor y que un día Él viene por la iglesia de nuevo. Entonces el mensaje debe ser básico. El evangelista lo hace de esa manera. Lea el versículo 35, 8:35. Allá ya está hablando a otras personas, al eunuco de una reina. Miren lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué cosa le anunció? El evangelio de Jesús. Es aquel etíope, ¿verdad? Que iba de adorar de Jerusalén, dice. Y dice que iba leyendo un pasaje de la Biblia. Y el que leía era Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Y el Espíritu Santo, que es el que trabaja, que lo vamos a ver más adelante en otro mensaje, dice que le dijo a Felipe, ponte a la par de él. Y el hombre iba en su carruaje. Aquí hay mucho que hablar, porque algunos dicen el Espíritu Santo tuvo que haber hecho un milagro, porque los carruajes, si bien es cierto que eran de caballos, tirados por caballos, pero corren más que una persona.
Entonces Felipe de seguro iba corriendo a la par del carruaje ahí, ¿verdad? Y hablándole al siervo, al hombre funcionario, no era cualquiera, era un hombre de esos hombres que son como de gobierno. Y dice que le dijo, pero ¿entiendes tú lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y dice que partiendo de esa escritura, por eso es este pasaje que leíamos, dice que le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, debemos aprender nosotros a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando alguien necesita una palabra de usted, no se rehúse, porque nosotros intencionalmente deberíamos de buscar la forma de hablarle a las personas de Jesús. Pero mire, lo voy a poner de esta forma. Es hasta penoso para nosotros que como nosotros no abrimos nuestra boca o no buscamos a las personas vienen a nosotros y nos hacen preguntas. Debería de ser hasta penoso para nosotros, hermanos. E incluso cuando las personas le hacen preguntas a un creyente y el creyente no está en la sintonía del Espíritu, incluso ahí evade la plática. Probable que solo le conteste lo que le ha preguntado y después siguen hablando de otras cosas. Y eso no debe ser así, hermanos. Cambiemos eso. Cuando haya una persona que algo le pregunta a usted, si le pregunta es porque sabe que usted tiene algún conocimiento acerca de su situación. Porque cuando alguien busca ayuda es porque tiene un problema. Cuando alguien pregunta algo es porque necesita saber qué es lo que Dios puede decir acerca de esa situación. Entonces, este hombre lo invitó a que subiera con él en su carro y comenzaron a hablar y le comparte, partiendo de ese pasaje que el hombre iba leyendo, le compartió el evangelio de Jesús. Y cuando llegaron a un lugar que había agua, dice que le dijo el hombre, aquí hay agua y ¿qué impide que yo me bautice? Hasta le había hablado del momento del bautismo. Le había dado toda la instrucción y le había dicho que hay que creer y bautizarse. Entonces, es un mensaje completo, hermanos, el mensaje del evangelio. Pero leamos el versículo 40. Mire cómo se enfatiza el mensaje de un evangelista, el mensaje de alguien que de verdad quiere presentar a Jesús como Salvador. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué dice que hacía él? Anunciaba el evangelio. ¿Dónde? En todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Por ahí estaba viendo en una Biblia de estudio un mapita de los lugares donde recorrió Felipe, partiendo desde el lugar en que estaba, pasando por las ciudades samaritanas, y aquí ya estamos en otra región, porque dice que pasando por Azoto, otro lugar más lejano, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, lugares distantes. Quiere decir que un evangelista no se va a conformar con que conozcan a Jesús en su lugar cercano. Hoy tenemos evangelistas que dicen que son evangelistas, pero no se ve la obra. Es bonito, ¿verdad? Que alguien diga, ay, el evangelista fulano de tal. Y algunos hasta se identifican ellos mismos como evangelistas. Y por las redes uno puede ver de todo. Ahí es el evangelista fulano de tales. Hay que ver cuál es la obra que está haciendo, ¿verdad? Porque si es evangelista, hermanos, hoy hemos tocado apenas el aspecto de su mensaje central, que es Jesús, que es el evangelio de Jesús, la salvación. Pero si hablamos de las señales, bueno, aquí lo vamos a tocar un poquito. Hay que ver si es cierto, ¿verdad? Hay que ver si las almas se convierten. ¿De qué serviría que digo soy un evangelista y nada? ¿Verdad? No es esa la forma. Entonces, veamos lo que dice entonces el siguiente versículo, el 6. Volvamos a Hechos 8, 6. Y la gente dice unánime. Unánime quiere decir que con un mismo propósito, todas. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y oyendo, oiga lo que dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Característica de un evangelista, pudiéramos decir en este caso, como número 2, es que las señales y los milagros le siguen. No las anda buscando, porque incluso hay gente que no es evangelista, pero hay que decirlo también, ¿verdad? Hay gente que anda buscando por ahí. Aquí dicen que pasa esto, aquí dicen que aquí.
y se vuelven gente, ¿verdad? Que anda saltando de un lado para otro, de congregación en congregación, porque le han dicho que aquí pasa esto, le dijeron que por allá oyó la otra cosa, y es inconstante. Y así pudiera ser en el caso de un evangelista. ¿Qué de un evangelista que las almas no se convierten? No es evangelista. ¿Qué de un evangelista que no hay sanidades cuando él predica y llama a las personas? Que no hay liberaciones de gente que estén oprimidas por espíritus inmundos, o de resolución de problemas cuando las personas así lo piden, ¿verdad? Y vienen al altar para ser ministradas. Entonces, ¿qué de una persona? El evangelista, su mensaje central es Cristo, pero le acompañan las señales. Hace tiempo compartíamos la enseñanza de los dones espirituales y también el de los ministerios, por aparte, y decíamos que cada uno de los ministerios tiene dones espirituales que se combinan con ese ministerio. Si alguien tiene el ministerio de evangelista, tiene que seguirle los dones espectaculares, como se le llaman. ¿Cuáles son ellos? El don de fe. ¿Cuál es otro? El don de sanidades. ¿Cuál es el otro? El don de hacer milagros. Si esos tres dones no acompañan el ministerio de un hombre, puede ser cualquier otra cosa, pero menos evangelista. Y así a cada uno de los ministerios. Entonces, es necesaria fe, es necesario para poder ministrar a las personas y para que pueda ver el mover de Dios en ese ministerio. Entonces Felipe tenía todo eso. Dice que la gente unánime, todos se daban cita y oían y veían. O sea, no solamente les contaba, ¿verdad? No solamente decía, yo he visto que ocurrió una sanidad en tal lugar, o yo he visto una liberación. No, en el momento, ahí ocurrían. Entonces era una realidad. Y el versículo número 7 dice, porque de muchos, oiga, no dice de uno, no dice hubo una sanidad. A veces nos volvemos quizás es muy orgullosos, ¿verdad? Jactanciosos, porque oré por una persona y se sanó. Si eso tiene que ser lo normal. Si tenemos el poder del Espíritu Santo y ponemos manos y sana, eso no es espectacular, eso tiene que ser normal, porque el poder de Dios debe de fluir a través de los ministerios, y en toda iglesia verdadera debe de haber manifestaciones del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto damos la gloria a Dios, hermanos? Amén. Pero mire lo que dice de Felipe, de muchos, no de uno, ¿verdad? De muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, estaban endemoniados. Muchos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La palabra muchos es constante ahí. Entonces, un ministerio espectacular. Y valga decir, ¿verdad? No sé si lo mencionamos la vez anterior, que este es Felipe, es uno de aquellos 7 de los que fueron llamados para servir a las mesas. Pero como Dios tiene propósitos, ¿verdad? Puede ser que alguien sirve en otra área, pero si Dios tiene bien llamarlo al ministerio, lo va a hacer. Esteban fue un ejemplo, y hoy Felipe es otro ejemplo de hombres que Dios lo usó poderosamente. Así que confirma su palabra a través de milagros, a través de sanidades, y dice que el resultado, el versículo 8 dice que el resultado fue que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y quién no va a estar alegre, verdad? Cuando tal vez un familiar estaba enfermo ahí, ¿verdad? Los que dicen paralíticos, y Felipe orando por él y se levanta esa persona, ¿quién no va a estar alegre? Si tenía su hijo atormentado por los demonios, hay gente, incluso hoy en día, que por mala, puede ser por algún descuido, ¿verdad? Hay personas que se le endemonian los hijos porque andan jugando cosas que no deben jugar. Algunos incluso lamentablemente lo lleva hasta la muerte. Y yo creo que ustedes lo saben muy bien, porque hemos conocido de casos. Entonces hay que ser cuidadosos, pero si algo así está ocurriendo, ¿quiénes son los indicados para ir a orar? Los creyentes. Los creyentes. No vayan ustedes a ir a llamar al que tira agua bendita, ¿verdad? No, eso no es así, hermanos. A veces hasta es risible ver en algunas películas donde quieren mostrar ellos cómo es que se opera la liberación de demonios, y claro, usan métodos que la escritura no dice para nada eso. El que conoce la escritura sabe que no hay que tanto show que un predicador pudiera hacer,
Si es que no somos nosotros los que lo hacemos, es en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que opera? No es el predicador, es el Señor Jesucristo. Entonces no hay tantas vueltas, hermano. Es probable que en algunas oportunidades quizás una liberación pudiera tardar más tiempo por diferentes circunstancias, pero nosotros no vamos a llevar otros elementos. Más bien es en el nombre de Jesús. Y usted no debe tener miedo tampoco. Porque una oportunidad, unos jóvenes, dijeron ellos, mire, le dijo a otro siervo, que fuimos a tal lugar y ministramos esto y lo otro, y liberación ahí, que no sé qué y que no sé cuándo. Y le dijo el predicador, ¿verdad? Así algo tranquilo. Sí, le dijo, está bien, le dijo, qué bueno, gracias a Dios, le dijo, gloria a Dios. Allá en nuestra iglesia, le dijo, son los jóvenes los que se encargan de ministrar y expulsar fuera a los demonios. O sea que aquel que se había sentido bien ganda, ¿verdad? Por lo que había hecho, tuvo que bajarse. Porque para hacer, hermanos, esto que estamos hablando, no es necesario ser un evangelista o un predicador de renombre. Basta con que usted sea verdadero creyente y tenga el Espíritu Santo dentro de usted y vive en la comunión con Dios también. ¿Verdad eso? Entonces, todo verdadero creyente. Y estas señales, dijo el Señor, seguirán a quienes, a los que creen. No dice a los evangelistas solamente, a los grandes maestros, no. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran, dice, cosa mortífera, no les va a hacer daño. No vaya a ir usted a tomar veneno a propósito tampoco, ¿verdad? Porque no es eso. Al Señor no se le tienta. Eso es en algún caso que alguien quisiera hacerle algo a usted. Bueno, y hay algunos ejemplos también de gente malvada que a veces ha querido matar a alguien. Entonces, pasemos a la parte tercera y última. La predicación trae transformación, la predicación transforma, porque esa predicación en Samaria dio buenos resultados y ya vimos algunos. Pero mire lo que pasó, hubo una oposición al mensaje. Según el versículo 11, el 9, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a mucha gente, o sea, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Cuando el evangelio no ha llegado a un lugar, hay de todo, menos verdad. Cuando la gente está sumergida en situaciones, le creen a cualquiera. Pero qué bueno es cuando llegue el evangelio de Cristo, ¿verdad? Que hoy ya no cualquiera lo hace, como dice la gente, tanate, ¿verdad? Y que lo hace que vaya por aquí, que vaya por allá, y que le dicen que allá está llorando una virgen, y que le dice que por allá está saliendo sangre, y qué pasará con eso, y será cierto, será verdad. No, hombre, el creyente verdadero ya no se detiene en esas cositas. Los mismos que han estado en esas cosas y van en las procesiones hoy comentan, y que algunos salieron de su engaño porque a saber qué piensan, ¿verdad? Dice, no, cuando yo vi, si descubrí ese muñeco y vi que solamente era palos y todo eso, dije, ¿qué ando haciendo aquí? Porque, hermanos, el poder de Dios es el que cambia. Este hombre había engañado a la gente y de seguro con algunos trucos. Leía un comentarista y decía, a saber si eran reales las cosas que él hacía o solamente era un engaño. Pero lo cierto es que si es que llegaba a ocurrir algo, no era por el poder de Dios, era por sus artes mágicas, dice. Y eso no viene de Dios. Dice el versículo 10 que a este le oían atentamente todos. Antes de conocer el evangelio, a él le oían atentamente. Desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que había impactado este hombre malvado. Diciendo, este es el gran poder de Dios. Todos estaban engañados. Qué lástima. La iglesia no debe dejar engañarse. Ya usted y yo conocemos la verdad. ¿La conocemos o no? Sí la conocemos. Entonces, ¿por qué nos vamos a dejar engañar por otras gentes? Está bien los que no conocen. Este es el gran poder de Dios. Y según la escritura, en los tiempos finales, de igual forma va a haber un mover también espiritual que si la gente no sabe discernir, van a creer que es de Dios. Dice que si es posible, ese hombre que va a aparecer, el falso profeta, va a hacer hasta descender fuego del cielo. Y la gente que está movida solamente por las cosas espectaculares es la más
sensible y más próxima a ser engañada. No estoy predicando en contra del mover del Espíritu, no me vaya a creer así. Lo que estoy diciendo es que no debemos ser tan dados solamente a las sensaciones por encima de la razón. Porque el Evangelio de Cristo, hermanos, lo hemos creído, lo hemos entendido, porque Él se reveló a nuestras vidas y por supuesto que hay un mover precioso. Pero así como Cristo se revela a las personas, también el enemigo imita. Y si no sabemos discernir, fácil vamos a ser engañados. Dice que una de las señales de los últimos tiempos será que van a haber muchos falsos profetas. Y dice que van a engañar a muchos. Dice que de tal manera que si fuera posible, engañarían ellos hasta los escogidos. Si fuera posible. A mí siempre me gusta ver los pasajes muy detenidamente. No dice que van a ser engañados los escogidos. Dice, si fuera posible, engañaría hasta los escogidos. Porque un verdadero hijo de Dios jamás va a ser arrastrado. Probable que algún momento quizás se descuide un poco y quizás lo muevan un poquito. Pero si es verdadero creyente, jamás va a ir tras el error, dejarse llevar por religiones o por gente que no predican al Cristo verdadero. Entonces este hombre los había engañado y todos decían, este es el gran poder de Dios, decían ellos. Y le creían todos. Pero el versículo 11 es definitivo. Y dice que le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. 2 veces dice que estaban atentos y que le oían y que los había engañado. El 13 dice, 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No solamente oyeron el mensaje, sino que lo creyeron y como señal de que lo creyeron, se bautizaron. ¿Qué hace hoy un creyente no queriendo bautizarse y teniendo ya algún tiempo de oír el mensaje de Cristo? Está bien el que acaba de aceptar hoy, ¿verdad? Porque no sabe qué es ser un creyente. Pero el que ya caminó 1 año, que ya caminó 2 años o más si es posible, y cuando le dicen, ¿se va a bautizar usted? Comienza. No, hermanos, ya no es tiempo de eso. Hoy es tiempo de estar muy claros y muy preparados para la venida del Señor. Entonces dice que estos hombres oyeron el mensaje, creyeron y dice que se bautizaron. Esa es la señal. Esa es la realidad, ¿verdad? No hay más. No podemos nosotros estar pensando, no es que me voy a preparar. ¿Y cuál preparación? Si quien prepara es el Señor, ¿verdad? No hay ningún requisito para ser bautizado, solamente que usted haya creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, hermanos, hay que corregir algunas cosas. Creen, se bautizan y siguen perseverando. Y me llama la atención el último versículo que leíamos hoy, que dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, hasta este perverso se bautizó. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Y usted dirá, ¿por qué le dijo perverso? En el otro mensaje nos vamos a dar cuenta que su conversión, quién sabe que fuera verdadera. Había sido mago. Y claro, eso no tiene nada que ver ya cuando alguien viene a Cristo. Puede haber sido de lo peor, pero si de verdad cree en Cristo, esos pecados son borrados. El problema es si no se convierte de verdad. Entonces, él dice que estaba ahí y estaba bien admirado, ¿verdad? Con todo lo que veía, pero después quiso hacer algo que no es correcto. Porque él miraba que ponía las manos y sano. Y que un endemoniado ahí brincando y haciendo cosas y en el nombre de Jesús y libertado. Y entonces él se quedó, pero denme a mí de eso, dijo él. Yo quiero eso también. Qué bueno, un anhelo bueno que alguien tuviera, ¿verdad? Pero él no solamente por eso. Él dijo, les voy a pagar, dijo, denme en eso. Él, claro, los apóstoles entendieron el sentido de él, ¿verdad? Que lo que quería era quizás lucrarse de eso, ¿verdad? Y a impresionar y decir, aquí estoy, ¿verdad? O seguir cautivando a la gente de Samaria. Pero hermanos, el verdadero creyente, el que se convierte y deja todas las demás cosas, haya sido lo que haya sido, ya en la nueva vida en Cristo,
esa persona es de impacto en el Señor. El mismo ejemplo lo vemos en Esteban, el mismo ejemplo lo vemos en Felipe y en gentes de hoy, de nuestros días, que conocemos que fueron malvadas antes, pero Dios los ha usado con poder. Incluso nosotros tal vez no hemos andado en hechicerías, algunos, ¿verdad? Y cosas así, pero no podemos llegar al punto de decir, como algunos testifican a veces y dicen, yo no era tan malo, hermano, dicen. Ahí ya se nota que no ha entendido, ¿verdad? Porque si dice la persona, yo no era tan malo, miren, yo no hacía esto, yo no hacía lo otro, entonces está justificado, ¿verdad? Por su propia cuenta. Pero qué bueno cuando la persona dice, yo era de lo peor, porque reconoce su bajeza sin Cristo. Yo era malo, y eso es lo que la Biblia dice. Bueno, por ahí compartí yo siempre me gusta compartir algunas cosas en la red, y ahí compartí a alguien que presenta un corazoncito y dice, esto es todo lo que tengo, Señor. Y Dios le dice, eso es todo lo que yo quiero. ¿Qué más le podemos presentar al Señor? Decirle, no, Señor, yo ya me regeneré, ¿verdad? Ya dejé esto, ya dejé lo otro, así que aquí estoy ya, Señor. No, Él nos va a cambiar. Si le damos un corazón arruinado, un corazón malvado, Él lo comienza a limpiar, a limpiar y a limpiar, y de aquello que no servía nada, hoy ha hecho instrumentos preciosos, y somos parte de los que estamos acá, valiosos para su honra y para su gloria. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué? La gente que dice, no, primero voy a arreglar unos asuntos, dice, y entonces me entrego a Cristo. Pobrecitos, porque no han entendido. Hay que despertarlos de eso. Y usted y yo que conocemos, digámosles, no lo vas a poder hacer. Así vente y Cristo te va a quitar todo eso. Porque esa es la realidad. Así estábamos nosotros. Y dijimos en alguna oportunidad, no acepto porque tengo algunos asuntos que resolver en nuestra ignorancia. Pero ya cuando llegamos a Cristo nos dimos cuenta que Él es el que quita todo lo malvado que uno puede hacer. Y Él lo va guiando y guiando hasta hoy, ¿verdad? Y necesitamos que nos siga guiando hasta el último día de nuestra vida. Así es. Bien, vamos a orar. Cierre sus ojos. Digámosle, Padre glorioso que estás en los cielos, mi Rey, mi Dios, queremos darte las gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado. Tú has hecho, Señor, obras maravillosas. Sabemos que tu mensaje, Señor, ha trascendido. Así como aquellos hombres que debido a la persecución, debido a la aflicción que enfrentaron, salieron por diferentes lugares anunciando tu palabra. También han habido otros que con buenas intenciones, con propósitos definidos, se han encaminado también, Señor, a países lejanos, a continentes incluso, Señor, distantes, para llevar tu palabra, Señor. Y tu mensaje llegó a nuestro continente. Tu mensaje, Señor, llegó al norte de nuestro continente, y del norte pudo llegar también a nuestra América Central. Y estando ya, Señor, en los países del área, nos pudo llegar también a nosotros. Somos privilegiados de haber conocido la verdad, no la religión, sino de conocerte a ti, mi amado Jesús. Permítenos también ser los instrumentos de bendición para las personas, aquellas que todavía no te conocen, y también de aquellas que, aunque han oído hablar de ti, Señor, pero no te conocen personalmente. Muchas de ellas tienen religión, otros están esclavizados de pecados, están perdidos, pero tú, Señor, tienes la medicina, tú tienes el remedio. Permítenos ser instrumentos, permítenos, Señor, llevar el poder de tu evangelio, Señor, y que esas vidas puedan ser transformadas. Señor eterno, usa nuestras voces, usa nuestros labios, Señor, para publicar grandezas, que la gente, Señor, conozcan que hay alguien que puede cambiarles, que hay alguien que puede transformar su triste realidad, su triste condición de vida, que lo único que tienen que hacer es abrir el corazón, recibirle como Salvador, recibir a Jesús como Salvador personal, y Él perdonará todo pecado,
toda obra mala que haya en el corazón. Señor, gracias porque tú sigues cambiando y transformando vidas. Te agradecemos, mi Rey, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.